Muy buenas tardes. Estamos en Roma, en uno de las antesalas del despacho de Monseñor Rodríguez Carballo, buen paisano, secretario general de la Congregación para la Vida Religiosa. Monseñor Carballo, buenas tardes. Muy buenas tardes, paz y bien a todos. Gracias por la entrevista. Vamos a empezar, si le parece, por lo que va a pasar aquí al lado, muy cerquita, se ve casi por la ventana. Esta tarde hay una gran vigilia, mañana hay una misa o así de la vida religiosa joven. Bueno, pues sí, esta tarde iniciamos el Encuentro Mundial de Jóvenes Consagrados. Es el primer encuentro de este tipo que se celebra. Las inscripciones están sobre los 4.500 participantes. Durará pues 4 días. Hoy tenemos la vigilia de oración aquí en la Plaza de San Pedro, que tendré el gusto de presidir. Mañana empiezan ya las ponencias y los trabajos en grupos y también pues las diversas actividades que tenemos pensado para la tarde-noche. Pasado mañana será un día importante porque iniciaremos con la audiencia del Santo Padre a todos los jóvenes. Luego continuaremos al día siguiente con el programa ya establecido y terminaremos el sábado a mediodía, en parte, porque a la tarde está previsto hacer una marcha desde Plaza Venecia hasta el Coliseo, atravesando los foros imperiales, para hacer memoria de la santidad y del martirio en la vida consagrada. Porque eso sí, yo quisiera dejar muy claro que, como toda realidad eclesial, en la vida consagrada hay pecado, pero hay muchísima santidad. Y aquí, una vez más, conviene recordar aquel dicho que le gustaba mucho repetir al Papa Benedicto XVI. Un árbol caído hace mucho más ruido que un bosque que crece en pie. Pero esto no impide que el bosque siga creciendo, a pesar del ruido que hace un árbol caído. Por eso nosotros en esa jornada queremos agradecer a Dios y proclamar abiertamente que la vida consagrada pues sigue dando frutos de santidad y de martirio. Bastaría pues al final del año ver las estadísticas y ver cuántos consagrados, sobre todo religiosos y religiosas, mueren, dan la vida por Cristo y por los hermanos. Incluso alguno bien famoso, como el padre del Olio, que está secuestrado en Siria. Efectivamente. A veces se dice, ¿dónde están los religiosos? Y enseguida aparecen voces que dicen, bueno, están en las grandes ciudades. Esto es verdad. Los consagrados están también en las grandes ciudades, pero yo puedo asegurarles que están también en las periferias. ¿Quién está hoy en Yemen representando a la Iglesia Católica? 21 religiosas, que son las de Madre Teresa de Calcuta. ¿Quiénes están en Libia en este momento, asegurando una presencia visible de los consagrados? Pues 11 franciscanos, entre ellos 2 obispos enfermos, franciscanos también, que han dicho que no dejarán sus diócesis, Trípoli y Bengasi, mientras no tengan sucesores. ¿Quiénes están en Siria? Pues multitud de religiosos y de religiosas. Por tanto, quisiera reafirmar que los religiosos también están y muy presentes en las periferias, a las cuales nos invita siempre el Papa Francisco. De los 4.500 jóvenes o 5.000 que llegarán esta noche aquí a Roma, los hay, me imagino, que de todas las partes del mundo. Pues efectivamente, yo estuve leyendo un poquito las inscripciones, estuve viendo los nombres y es hermoso ver que la vida consagrada es realmente un mosaico. Y ese mosaico estará representado aquí en Roma en estos días de encuentro y puedo decir que vienen de todas las razas, de todas las lenguas, de todas las culturas. Qué bonito esto. Nosotros el encuentro se desarrollará en 5 lenguas oficiales,
español, que hay un buen número de inscripciones, más o menos calculamos de lengua española pues que superen los 1000. Después habrá de lengua inglesa, de lengua italiana por supuesto, francés, portugués, y después tenemos otras 2 lenguas que hemos añadido para que puedan participar, que es el polaco. He tenido noticia de que hay 130, 150 inscripciones de jóvenes polacos, y también vamos a tener la traducción en eslovaco. Es un grupo importante y nosotros queremos que nadie quede fuera por motivos de la lengua. Y sobre este encuentro me gustaría decir que todo gira en torno a estos verbos: escuchar, restituir, celebrar y testimoniar. Escuchar, y entonces todas las mañanas los participantes tendrán 3 ponencias en el aula Pablo VI, que girarán en torno a los 3 temas centrales de la vida consagrada hoy, que son consagración, vida fraterna en comunidad y misión. Después, por la tarde, a partir de las 3:30, se encontrarán en diversos grupos lingüísticos en las diversas iglesias que están en torno aquí a San Pedro. Luego se celebrará la Eucaristía en los distintos grupos lingüísticos, y ya después de cenar tendrán algunas actividades muy particulares, son lo que llamamos caminos. Por ejemplo, hay 2 grandes grupos que ya entrada la noche irán a visitar la Capilla Sixtina, otros pues tendrán otras actividades. Hay un día en que los jóvenes participantes, acompañados por grupos de jóvenes de Roma, irán por las calles de Roma a testimoniar la belleza de la vocación consagrada. Y después hay 3 días que tenemos actividades particulares por la tarde-noche. Hoy ya dije la vigilia en San Pedro, en la plaza, abierta a todos los consagrados que quieran participar. Luego tendremos el 18 una especie de una serata, dicen aquí, de música y testimonios. Durará 2 horas. Actuarán cantantes famosos consagrados, y alguna otra actividad también harán los consagrados, además de los testimonios. ¿Algún español? Pues español sí, viene uno que en este momento pues se me escapa el nombre, pero es un cantante, es cantautor, y vendrá también a participar en este concierto, entre comillas, porque queremos que no sea un concierto, sino pues eso, música y testimonio. Especie de happening. Exacto. Y después también tenemos la misa de Eucaristía, que presidirá el cardenal prefecto el día 19. Ya he dicho, la gran marcha de la vida consagrada romana, y con los jóvenes por los foros imperiales. ¿Se está desplazando la vida consagrada, como la vida vocacional diocesana, digamos, de sacerdocio, hacia las periferias, hacia el tercer mundo? Pues sí, bueno, está cambiando la geografía de las vocaciones. Esto por muchísimos factores, no el último, pues por la natalidad. En Europa, sobre todo Europa central y occidental, sabemos, por España mismo, cómo está la natalidad. Entonces, bueno, pues si no hay hijos, no va a haber vocaciones, o va a haber muy pocas. Entonces, ahora mismo se está desplazando mucho hacia Asia. Yo creo que el continente asiático en este momento está siendo muy fuerte a nivel de vocaciones, sobre todo algunos países. Y me gustaría citar como primero Vietnam. Esto llama la atención porque es un país comunista, pues hay muchas vocaciones, para todos los carismas. ¿Más que la India? Bueno, yo no diría más. En número hay más en India, pero proporcionalmente hay tantos en Vietnam. Sobre todo hay un fenómeno que en India ya empieza a notarse la disminución numérica, mientras que en Vietnam por el momento no se nota esa disminución.
Después convendría recordar Indonesia. Indonesia es un país donde el cristianismo es minoría y sin embargo hay muchas vocaciones, muchas. Los noviciados de Indonesia están llenos. Después también me gustaría señalar Corea del sur, por supuesto, claro. Pero también muchas vocaciones. Y finalmente Filipinas. Estos son los 4 o 5 grandes semilleros de vocaciones en Asia. En la frontera asiática que dice el Papa. Pues sí. Y en América Latina, que en otras épocas hubo muchas vocaciones, se está notando la disminución. Hay países como Brasil donde la disminución se hace muy palpable. Después quiero recordar que el único país de América Latina donde se mantienen todavía los números bastante altos o muy altos es en México. En todos los demás países está disminuyendo las vocaciones. En África está aumentando, pero aquí tenemos que tener en cuenta que en África no había nada. Por tanto, ahora, por poco que haya, aumenta. Pero no es ese desarrollo explosivo que se podría imaginar. En cualquier caso, en el centro, digamos, en la Europa, en el mundo occidental, no va a desaparecer la vida religiosa, como dicen algunos. Por supuesto. Es que estos que lo dicen, primero no conocen la realidad. Basta ir, por ejemplo, a países de Europa. Yo hablo sobre todo por los franciscanos, porque son los que más conozco. En Croacia nosotros tenemos 5 provincias y las 5 tienen noviciados bastante consistentes. Polonia y otros países. No va a desaparecer. En Italia mismo tenemos vocaciones, no tantas como en otras épocas, pero hay vocaciones. No va a desaparecer. ¿Habrá que resituar la vida religiosa? En España, por ejemplo, sí que se están vendiendo colegios, conventos. Mire, yo creo que lo que nos pasa es que nosotros estábamos acostumbrados a unas cifras que son insostenibles. Por ejemplo, el país con más monasterios de clausura es España. Hay ciudades, por ejemplo en Salamanca, donde, entre otras contemplativas, en la ciudad misma de Salamanca tenemos 5 monasterios de clarisas, pero después están las dominicas y están seguramente otros monasterios de clausura. Hay provincias relativamente pequeñas, como puede ser Zamora, o como puede ser Toledo, donde hay monasterios en gran número. Pues naturalmente esto hay que redimensionar. Y hay monasterios que va a haber que cerrar. Pero esto no quiere decir que vaya a desaparecer la vida contemplativa, no. Pues habrá menos vocaciones, las hay. Disminuirán, como digo, pero no va a desaparecer. Esos son los profetas de desventura, que llamaba ya Juan XXIII cuando convocó el Concilio Vaticano II y que recordó el Papa Benedicto en una de sus últimas intervenciones sobre la vida consagrada. Ahí decía: no os unáis a los profetas de desventura. Estos profetas, tal vez ellos quisieran que desaparecieran, y entonces ya lo anuncian por si acaso. Pero los caminos del Señor son muy distintos a los caminos del hombre. La vida consagrada, dijo el Papa Benedicto XVI a los obispos de Brasil en una audiencia que les concedió, no va a desaparecer, no puede desaparecer de la Iglesia y tampoco de Europa. Tiene futuro también en España, por ejemplo, la vida religiosa, es decir, aunque se redimensione, ahí estamos y ahí seguirá estando. Por supuesto, por supuesto. Yo, es más, tengo que decir que hay muchos aspectos en los cuales la vida consagrada en España tiene mucho que decir todavía a la vida consagrada mundial. La vida consagrada en España tiene sus lagunas, ¿cómo no? Pero tiene muchísimas posibilidades y muchos aspectos positivos. De hecho, tenemos muchas congregaciones religiosas que tienen superiores generales españoles. Bueno, pues ese ya es un dato. Hasta hace poco también institutos y órdenes y congregaciones masculinas pues también tenían generales españoles, y aún los tienen. Hay bastantes generales españoles. Como suelo decir yo,
a quien cree que la vida religiosa está muerta en España, digo, hombre, pues basta abrir los ojos para ver que no está muerta. ¿Tranquilidad con la jerarquía también se ha recuperado? Pues yo creo que en este momento, yo no entro ahora a juzgar lo que pudo ser, porque además yo llevo muchos años fuera de España y no entro a juzgar situaciones, aunque pueda siempre conocerla, porque yo he mantenido un contacto permanente con la realidad española y con la Iglesia de España. Pero lo que puedo decir es que en este momento las relaciones son muy buenas. Y entonces, bueno, pues esto hace presagiar pues un futuro lleno de esperanza. Porque ahora sí lo que tenemos es que caminar juntos. Es el momento, como se dice tantas veces, incluso a niveles no eclesiales, es el momento de sumar y no de restar. Y es el momento de pensar en iglesia, no en capillas. Y esto afecta tanto a unos como a otros. Los religiosos no podemos pensar en capillismo, tampoco la jerarquía. Entonces estamos llamados a colaborar. Yo diría, medio en broma, estamos condenados a colaborar. Y aquí añadiría, apropiándome de una expresión litúrgica, oh feliz condena, porque es en la comunión donde podemos testimoniar la unidad del cuerpo de Cristo, que es la Iglesia. La comunión nos salvará a todos. Sin comunión no puede haber salvación. ¿Se va con el Papa a Cuba y a Estados Unidos? No, nosotros se quedan aquí. De la vida consagrada tenemos aquí mucho trabajo y no podemos desplazarnos. Por tanto, tanto el prefecto como yo continuaremos aquí en la congregación. ¿Va a ser un viaje especial, sin ninguna duda? Bueno, yo creo que ya el mismo hecho del anuncio ya ha sido especial. Yo conozco Cuba bastante, creo que la Iglesia de Cuba necesita de esta visita. La Iglesia de Cuba y los cristianos de Cuba con esta visita pues recibirán oxígeno y podrán enfrentarse a los grandes desafíos que aquella iglesia hermana, como tantas otras iglesias, tiene en este momento. Yo estoy convencido que el paso del Santo Padre por Cuba va a dejar huella, y huella profunda, y va a ser un vendaval, un huracán del espíritu. ¿Algún temor por la seguridad en Estados Unidos? Se hablaba de amenazas abortadas hace unos días. Mire usted, locos los puede haber en todas partes, pero yo no, yo creo que no va a suceder absolutamente nada. Y lo que puedo decir es que el Papa no tiene miedo. Si el Papa tuviera miedo, pues no se metería en medio de las multitudes. Yo he visto momentos en que físicamente le aplastaban y él pedía a los policías que estaban a su lado, dejad a la gente, yo quiero estar con la gente. No, él no tiene miedo ninguno. Y vemos cómo toma el mate cuando se lo ofrecen en público. Bueno, pues algunos tendrían miedo, no sé, que lo envenenen, ¿no? Mire, quien lo da todo por Dios no tiene miedo, ni siquiera a que le arranquen la vida. Es el testimonio de los mártires. Los mártires iban felices al martirio. Bueno, pues el miedo es falta de fe. Y yo creo que si algo caracteriza a nuestro amadísimo señor Papa, como diría San Francisco de Asís, pues es la fe y la confianza en Dios. Un señor Papa que está colocando a San Francisco, a los franciscanos, al espíritu franciscano con esa encíclica Laudato Si en lo más alto, ¿no? Tienen que estar ustedes súper orgullosos, ¿no? Bueno, pues sí, yo diría franciscanamente orgullosos, aunque parezca contradictorio, ¿no? Pues sí, ciertamente para nosotros es una alegría pensar a un sucesor de Pedro, a un vicario de Cristo, eso es el Papa, al obispo de Roma, pues verlo pensando en franciscano, porque la encíclica Laudato Si no solo lleva el título franciscano, tomado el Cántico de las Criaturas, como bien sabemos, pero quien conoce mínimamente algo de filosofía y de teología franciscana puede comprobar que toda la encíclica, está escrita en una clave profundamente franciscana, el concepto de persona y sobre todo, bueno, pues ese concepto de ecología integral, donde Dios
el hombre y la creación se dan la mano. Esto es algo que San Francisco vivió en primera persona, que San Buenaventura y otros como Escoto desarrollaron luego, y que ahora pues el Santo Padre hace llegar a las masas. Es un gran predicador en este sentido de aspectos esenciales en la filosofía y en la teología franciscana. ¿En qué nos puede sorprender en el año de la misericordia? Pues yo creo que no nos va a sorprender en nada si nosotros tuviésemos la capacidad de coger el Evangelio a mano y leerlo sin prejuicios. Bastaría ir al capítulo 15 de San Lucas. Si todo lo que nos está diciendo el Papa sobre la misericordia es pura doctrina evangélica, pura doctrina evangélica. En este sentido yo creo que no nos va a sorprender en nada. Pero claro, como nosotros pues muchas veces nos asomamos al Evangelio pues con preconceptos, entonces puede que nos sorprenda mucho algunas lecturas que hace. Y naturalmente yo creo que este Papa, entre otros aspectos, pasará a la historia como el Papa de la Misericordia. Lo tiene en su lema episcopal, pero es que sobre todo lo lleva en el corazón y en sus labios y en sus gestos. Por eso realmente yo me atrevería a decir que el gran título del Papa Francisco será el Papa de la Misericordia. Y desde ahí puede sorprendernos con muchísimos gestos que lo triste es que muchos consideran excepcionales cuando para un cristiano, para un discípulo de Jesús, para un seguidor de Jesús, deberían ser normales. El sínodo, ¿qué espera del sínodo? Al final las aguas se pacifican. Por supuesto, yo creo que se levantó mucha polvareda. Algunos incluso llegaron a decir que el Papa ponía en peligro la indisolubilidad del matrimonio. Yo he leído un poco todo lo que ha salido de la primera etapa del sínodo. Uno lee pues lo que el Santo Padre dice sobre la familia. Absolutamente, la doctrina es la misma. Lo que cambiará, y eso espero, y eso es necesario, es a nivel pastoral. Es decir, nosotros, la Iglesia, no puede cerrar los ojos ante una realidad que nos toca de cerca. Bastaría mirar a nuestros vecinos, bastaría mirar pues, a la gente de nuestro alrededor. ¿Cuántos matrimonios rotos? ¿Cuántas personas sufren por no poder acercarse al sacramento de la confesión y de la comunión? Yo en este verano tuve la oportunidad con una persona que realmente experimenté, que sufría. ¿Por qué? Bueno, pues estaba unido a una señora, pues no por el sacramento del matrimonio, porque ella es divorciada. Pero después uno, viendo cómo se llegó a ese divorcio, pues tal vez la culpa no la tenían las dos personas, sino una. Entonces, ¿por qué condenar a un inocente muchas veces a que tenga que vivir al margen de los sacramentos de la Iglesia? Yo creo que aquí pues sí que podrá haber alguna novedad pastoral, vuelvo a decir, no doctrinal, pero sí pastoral. Pero no hay riesgo de cismas ni cosas de esas. Absolutamente. El problema, mire usted, es que a veces no creemos en la Iglesia, creemos en mi Iglesia. Y no, la Iglesia es una, es santa, es católica, es universal. Y mire, yo creo que tenemos que recuperar la fe y la confianza en la presencia del Espíritu Santo. El timón de la Iglesia lo lleva el Espíritu Santo. No tengamos miedo. No queramos hacer nosotros las veces de Espíritu Santo, porque entonces sí que la Iglesia no llegaría a puerto. Dejemos al Espíritu actuar y nosotros a obedecer el soplo del Espíritu. Y entonces no hay por qué tener nada. Uno lo puede pensar de una forma, otro de otra, pero lo importante es que todos nos dejemos
conducir por el Espíritu. En el fondo se trata de una conversión a la cual estamos llamados todos. Aquí nadie tiene el patrimonio exclusivo y excluyente de la verdad. Él es la verdad. Y nosotros nos acercamos a la verdad en la medida en que nos acerquemos a Él y en la medida en que escuchemos al Espíritu y sigamos sus obras. O sea, un cántico a la esperanza y a la misericordia, como nos acaba de relatar. Por supuesto, es que miren, no habrá esperanza si no hay misericordia. Y quien crea que no necesitamos de misericordia es que no se conoce a sí mismo. Quien esté sin pecado, que tire la primera piedra. Y yo creo que nadie nos atreveríamos a tirar la piedra. Porque quien se conozca mínimamente, seguro que también él terminará el día como leí en una ocasión que terminaba sus jornadas Mozart. Cuando se iba a dormir decía: Señor, perdóname, porque también hoy he sido un pobre desgraciado. Bueno, pues quien se conoce y sienta la necesidad del perdón, ¿cómo puede negarse a perdonar? Y además, como nos recuerda el Papa en el rostro de la misericordia, la bula con la cual convocó el próximo jubileo de la misericordia, nuestro Dios es un Dios bondadoso, misericordioso. Como diría San Juan, es amor. Esta palabra lo dice todo. Y el amor en Dios y en nosotros tiene connotaciones necesariamente de perdón y de misericordia. Qué bonito es sentirse perdonado y qué maravilloso es perdonar. Solo así podremos ser felices. Monseñor, muchísimas gracias. Gracias a ustedes, paz y bien.